¿Cómo están? Buenos días. Hoy quiero platicar un ratito con ustedes de un tema que no he tocado mucho, o al menos de manera directa no lo hemos realizado. Eh, Voy a tratar de no utilizar palabras muy concretas que no son bien vistas en las redes y que pudiera prestarse a algún tema de censura o de otro tipo. Fíjense que desde que inició la pandemia he visto mm, comportamientos y he escuchado opiniones que carecen de sentido y que además se caracterizan por un sesgo y una distorsión cognitiva pues muy importantes, ¿no? Desde miembros de grupos que están politizando el tema, reporteros y medios de comunicación malintencionados que enfocan sus esfuerzos para desacreditar las estrategias que han sido planteadas por las autoridades, hasta expertos emitiendo opiniones, expertos opinólogos ultracrepidianos, que usan palabras incorrectas, confundiendo términos como prevención y mitigación, que no son pues lo mismo, no son sinónimos, y así los usan como tal, como un sinónimo, como si su significado fuera el mismo. Me ha tocado ver recetas, me ha tocado ver prescripciones de médicos que es evidente que no se mantienen actualizados y que no saben cómo se debe de manejar esta enfermedad. Médicos que es evidente que no recuerdan, nunca comprendieron o se les olvidaron sus lecciones básicas, elementales y mínimas aceptables con relación a epidemiología, microbiología, virología, inmunología. Y obviamente por eso se les dificulta entender el tema de la patogenia, la historia natural de la enfermedad, de este padecimiento que causa la pandemia. Es evidente que no entienden la epidemiología ni la salud pública, y mucho menos el tema de la estadística, de la probabilidad, de la probabilística. Mucho menos el tema de cómo se adoptan las políticas públicas en medidas de salud, y no solamente estoy hablando de médicos que no se dedican al tema de la epidemiología, incluso gente que tiene másteres o especialidades en epidemiología, en salud pública, y aún así por cuestiones de sesgo cognitivo, de distorsión cognitiva, porque no tienen afinidad con la gente que está realizando las propuestas de las políticas públicas, deciden criticarlas nada más porque no les gusta la persona que lo está comunicando, ¿no? Obviamente estas personas no logran realizar esa síntesis que hay entre las políticas sociales y económicas con las medidas que realmente resultan beneficiosas para la comunidad. Eh, Les resulta incomprensible el tema de los estándares, de los costos y de la factibilidad de dichas medidas. O sea, las medidas en relación a políticas sociales, a políticas públicas, a políticas económicas, a estrategias de salud pública, pues tienen que ir muy de la mano con el tema de los costos, ¿no? Hay que entender los costos y la factibilidad de estas políticas que se proponen. Otro grupo muy importante de médicos que se les olvida que el diagnóstico de esta enfermedad es un proceso clínico, eh, y las pruebas de laboratorio solamente y de gabinete solamente sirven para confirmar en caso de duda o para establecer un pronóstico y un monitoreo de la evolución con la finalidad de establecer un tratamiento oportuno para el paciente. Hay que entender que el diagnóstico de esta enfermedad es clínico, basado en criterios, y se puede establecer el diagnóstico de la enfermedad con detección o sin detección del virus. Eh, la verdad es que también les piden ferritina, dímero D, TAC de tórax, biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, una serie de pruebas que solamente representan un gasto para el paciente. Y son pacientes que presentan una modalidad leve de la enfermedad, de tal suerte que la utilidad que tienen estas pruebas de laboratorio, de gabinete, estos estudios radiográficos, pues es prácticamente nula en la mayoría de los casos. Se las piden como si fueran estudios de rutina,
y se les olvida que el que nosotros como médicos le pidamos pruebas a alguien tiene una finalidad, ya sea de corroborar o descartar un diagnóstico, o incluso para establecer un pronóstico o ver qué estrategias de manejo podemos tener para los pacientes. Y darles un tratamiento oportuno, ¿no? No entienden estos médicos de tasas, de tendencias, tampoco la naturaleza de la infección, mucho menos el proceso mediante el cual se dan las etapas pulmonares y la etapa crítica del padecimiento. Y obviamente esto les impide establecer acciones correctas para reducir los índices de mortalidad y morbilidad. Muchas de las estrategias están planteadas para reducir propiamente la mortalidad, reducir los gastos en salud pública que se invierten en las personas enfermas, cosa que se ha logrado al reducirse las tasas de contagios en adultos mayores, y se cuestiona por una cuestión de afinidad. Hay médicos que prescriben tratamientos sin evidencia de pruebas concluyentes, con información preliminar, que las han prescrito desde el inicio de la pandemia y que las siguen prescribiendo el día de hoy, tales como ivermectina, como acitromicina, dexametasona para casos leves y moderados. También prescriben vitamina D, vitamina C, melatonina, una serie de cosas que los metaanálisis todavía no nos permiten ser concluyentes, porque pues, no entienden que estos estudios que se hicieron, tanto los transversales como los de casos y controles, los de corte, no se pueden mezclar aún porque no han sido concluyentes. Los análisis de estos estudios no han sido evaluados a profundidad precisamente por la falta de más información, independientemente de que sean estudios longitudinales, analíticos, concurrentes, no concurrentes o mixtos, ¿no? Entonces, todo este tipo de información es lo que nos sirve para que nosotros como médicos decidamos qué acciones terapéuticas vamos a tomar. La verdad es que esto aunado a las creencias y el exceso de pensamiento primitivo, mágico y pendejo de la gente, que salen con que es un virus de laboratorio, que es un arma biológica, que les ponen un chip con las vacunas, que les van a matar las neuronas con el rayo láser, que les van a poner que esto tiene que ver con la 5G, que se van a volver zombies, que se van a poner más mal con la vacuna, que no acuden, que ellos no la necesitan. Pues básicamente lo que generan son falacias de generalización apresuradas, y también generan falacias de autoridad, falacias ad ignoratum, falacias ad consequentiam, generan el hombre de paja atacando a la persona y no al argumento, falacias ad hominem, falacias de comprensión. Lamentablemente la mente de la gente corre muy rápido, pero de forma muy ignorante y muy poco adecuada. La verdad es que también las mismas autoridades han hecho una serie de medidas que no han corregido, como el rociar a la gente con sanitizante o que pasen por arcos sanitizantes antes de entrar, que piensan los negocios que con una botellita de alcohol en gel en la entrada ya tienen todos los protocolos de prevención. El estar diciendo que el cubrebocas previene el contagio, híjole, es un tema bien delicado, porque si bien es un hecho que hay un estudio, los estudios están realizados con un rango muy específico que dice que los cubrebocas previenen el contagio en espacios cerrados por menos de cierta cantidad de tiempo, menos de 15 minutos, donde hay una exposición a menos de 2 metros. Han sido estudios combinados también con relación al tema de si son áreas abiertas o no. Yo me pongo a pensar, y he hecho algunas publicaciones ahí en mis redes sociales, con relación a las condiciones en las que está el transporte público, ¿no? El que digan que se están contagiando en fiestas. Híjole, la verdad es que yo considero que también tendrían que tener mucho cuidado con el tema del transporte público, que la verdad es que va sobresaturado, sobre todo en las horas pico, y ahí no se están tomando acciones. O sea, no se le está pidiendo a la gente, a los transportistas que tengan ciertos requerimientos mínimos máximos de ocupación en los autobuses, y esto se está volviendo un problema. Vas viajando en el transporte público y ves que los aerosoles de Wells cómo se condensan en las ventanas,
generando el empañamiento de los cristales, ¿no? O sea, ¿y a poco esos aerosoles de Wells no son un medio de transmisión? ¿O qué puede hacer un cubrebocas o un respirador de media cara N95 contra, o un pañuelo, o no sé, una mascarilla contra ese tipo de aerosoles, ¿no? O sea, que están difundidos, que hay difusión de estos en toda el área, ¿no? En todo el volumen. Entonces, la verdad es que no pueden hacer gran cosa. Entender que el cubrebocas solamente sirve para reducir el riesgo de contagio por gotitas de flush, no así de aerosoles de Well, y eso no lo están diciendo todas las personas, todas las autoridades, y los pocos que lo han dicho, como el doctor Gatell, o el mismo doctor Macías, conocido en las redes por eso, no se les ha hecho caso y no se les ha tomado importancia. Algo que hay que entender de esta enfermedad o de esta infección por este bicho es que no es lo mismo que una persona tenga colonizada un área, por ejemplo, la nariz o la garganta, porque lo respiraron, pero no en suficiente cantidad como para que se alcance el inóculo suficiente, que por cierto, hasta el momento no sabemos cuál es el inóculo suficiente del virus para saber si se va a producir la infección. Es decir, no es lo mismo estar colonizado a estar infectado por el virus, o incluso a estar enfermo, a presentar la enfermedad, ¿no? O sea, eso es un tema interesante. No se dice, digo, no se le da tanta fuerza a que este virus no genera viremia, que solamente se reproduce en el epitelio de las vías respiratorias, que las etapas más graves de esta enfermedad tienen características inflamatorias por una disregulación inmunológica mediada por citoquinas, que se ha dicho, pero no se ha alcanzado a entender. Ves en las empresas, yo lo vi desde el año pasado que empezó esto, por ahí de febrero, marzo, donde ingenieros químicos, licenciados en administración de empresas, dejando de lado las opiniones de los médicos, son quienes están definiendo las estrategias de actuación en las empresas para controlar los contagios, y están negociando los costos de dichas estrategias, lo que sí tienen que hacer, las pruebas de detección en espacios cerrados. Están intentando mediante la negociación hacer como que hacen, ¿no? O sea, justificar nada más de alguna manera que están haciendo algo, pero sin que sea suficiente. Y esa sí es responsabilidad de la gente en las empresas, o sea, no es responsabilidad de la autoridad. Entonces, todo se lo están aventando a la autoridad, toda la carga se la están aventando a la autoridad, ¿no? O sea, esto también es importantísimo, ¿no? Algunos ingenieros químicos o administradores, incluso médicos que me ha tocado ver, que están decidiendo, por ejemplo, los médicos, sus acciones terapéuticas con videos que ven en YouTube sin leer artículos, sin leer información seria, que en todas las páginas como el Servio, el EBSCOhost están disponibles para que tú como médico acceses a ellas y leas al respecto de. También están decidiendo con videos que ven publicados en las redes sociales, en YouTube, ¿no? Me tocó ver en una empresa toda la angustia de no, que se pongan guantes, ya sabemos que el mecanismo, digo, que el virus no se transmite por la piel, entonces no hay necesidad de usar guantes, ya también sabemos que el virus, al menos la transmisión indirecta, es decir, por contacto con objetos contaminados, no es tan efectiva como se presentaba al principio, y seguimos tomando acciones enfocadas a esas acciones que realmente no sirven de mucho, y nos estamos olvidando de lo que realmente, y estamos dejando de hacer cosas que realmente sí funcionan para reducir el contagio, para mitigar los contagios. Al grado de que se ve gente viajando en su automóvil solos, con las ventanas arriba, usando cubrebocas. O sea, el hecho de que alguien que va solo vaya con un cubrebocas en su auto, solo, con las ventanas arriba, solo, ¿quién lo va a contagiar? Este bicho se contagia de persona a persona. El hecho de hacer eso es tan disfuncional como andar por la vida o andarse subiendo al transporte público sin ninguna protección, o sea, realmente, o ir a media calle, digo yo que para venir al trabajo me gusta caminar, es tan disfuncional y tan inoperante como venir por una calle solo con el cubrebocas y dices, espérame, ¿para qué lo uso? No hay nadie que me pueda contagiar. O sea, ojo, hay que entender que las medidas son específicamente para espacios cerrados, cuando estoy con una persona a menos de 2 metros, por más de 15 minutos, y donde tengo el riesgo de que las gotitas de flush me caigan. O sea, o yo aventarle las gotitas de flush a esa persona. O sea, es un tema que estamos pasando en la navaja de Ockham, estamos siendo demasiado reduccionistas, estamos proponiendo estrategias que parecen milagrosas para reducir los contagios.
Desafortunadamente se les olvida, con base en esto que les decía de que no conocen los conceptos epidemiológicos básicos, que una pandemia es incontrolable. O sea, si no entendemos que precisamente por eso es pandemia, porque no se puede controlar, y entendamos que no se puede prevenir, se puede reducir el riesgo de contagio, se puede mitigar el riesgo de contagio, pero no es una enfermedad que se pueda prevenir a menos que tengamos vacunas para todos y al mismo tiempo, y además tomando en cuenta que la gente no va y se las pone por los mitos, o que tengamos una cura específica. Entonces, hablando de prevención primaria, prevención secundaria, incluso prevención terciaria, todavía no tenemos todos los elementos ni para prevenir los contagios, ni para prevenir que la enfermedad se agrave, ni para prevenir las secuelas de la enfermedad. Hay gente intentando reducir el riesgo mediante la negociación, como ya se los decía en las empresas. Hemos adoptado y normalizado medidas que no sirven para nada y lejos de corregirlas, las hemos ido perpetuando en el tiempo, tales como los famosísimos tapetes sanitizantes, como los arcos sanitizantes. Por cierto, la palabra sanitizar no existe, o sea, sería esterilizar, o sea, es una palabra mal empleada del inglés, es una especie de Spanglish. Sanitizar áreas de trabajo como si persistiera la presencia del virus en superficies en grandes cantidades, como para que la gente se contagie nada más por ingresar a esas áreas. Y esto es el resultado de que no entendemos conceptos básicos como lo que es el inóculo suficiente, es decir, la cantidad de virus necesaria para contagiarnos. Eh, Se toman y se perpetúan decisiones con base en percepciones, con base en la gente que tiene la autoridad en las empresas, en el gobierno, y no necesariamente con base en las recomendaciones de la gente que tiene evidencia para decirlo y que tiene toda la experiencia, el conocimiento basado en esta evidencia para tomar las medidas. Entonces, eh, se entiende que al inicio se hayan hecho, pero la verdad es que no debieron de haberse perpetuado y más con la evidencia que tenemos actualmente. Los médicos dejaron de revisar la información, la dejaron a medias. La verdad es que por ignorancia, por pereza de no estarse preparando, y por el tema de la infodemia empezaron a consultar fuentes que no son fuentes confiables para tomar decisiones. Las fake news, tales como el chip, lo que ya hablábamos, el invento del gobierno, el rayo láser, el robo de la identidad con el oxímetro, la gente que agredía al personal de salud en las primeras etapas aquí en México de la pandemia, toda esa gente puerca, asquerosa, marrana, como un gobernador ladrón que yo conozco, que está intentando sacar raja política para el 2024 de este tema, sacar un beneficio para lucrar cuando quiso meter las pruebas rápidas que sus amigos y que tenían, eh, obviamente, ya que cuando se habla de un beneficio económico, pues dicho beneficio económico tiene que ser listo. Esa gente que vendió a 20 pesos un cubrebocas que cuesta 50 centavos, Dios santo, es una porquería. Esto nos demuestra que la gente somos una porquería, a pesar de que somos como humanidad capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Eh, Obviamente se han realizado investigaciones inútiles, sin sentido, tales como buscar la persistencia del bicho hasta en las banquetas, en ciertas superficies que no tiene caso buscarle, con las cuales el contacto de la gente es mínimo con estas superficies, por lo cual no se debe investigar utilizando recursos innecesariamente, individuos dedicados a la política sin los elementos suficientes, opinando y tomando decisiones, incluso indicando que se hicieran pruebas masivas a la gente. Oye, como si eso fuera posible, como si en México tuviéramos esa cantidad de recursos, esa cantidad de dinero para hacerlo. O sea, o incluso como si fuera útil, implementando cuarentenas a pesar de que la historia nos ha demostrado de su inutilidad o de que su utilidad es muy reducida para el control de las pandemias y las epidemias, tirando el dinero en pruebas en lugar de comprar ventiladores, en lugar de habilitar hospitales, que es lo que realmente necesita un paciente con COVID, en vez de hacer los esfuerzos para que haya mayor cantidad de oxígeno y de tanques de oxígeno, médicos insistiendo en coartar las garantías individuales de que nos tienen que encerrar y que nos tienen que meter al bote. Gente ha muerto por esto, han sido golpeados por policías municipales aquí en el caso de Islahuacán, en ellos en Jalisco. O sea, el tema de médicos y políticos exigiendo el cierre de fronteras, o sea, no es posible, exigiendo el cierre de aeropuertos, en fin, desperdiciando los recursos y el tiempo en decisiones, eh, en discusiones, perdón, talmúdicas que no llevan a ningún lado, polarizando a la sociedad, promoviendo el pensamiento dicotómico, cuestionando el uso
de la regla de Pareto usada para tomar las decisiones, el 80-20, pues la regla de los pocos críticos, como quiero decir, para aplicar las vacunas. Obviamente se las tienes que aplicar para la población que tiene mayor riesgo de movilidad, cuestionando el modelo Centinela sin entender que solamente hay tres modelos: el modelo activo, el modelo pasivo y el modelo Centinela. Nosotros no podemos ser el modelo activo porque no contamos con todos los recursos suficientes, no teníamos la posibilidad de aplicar ese modelo activo. Eh, Sin entender que los pacientes de COVID lo que necesitan es oxígeno, ventiladores, medicamentos, no pruebas. O sea, no se necesitan tantas pruebas, el diagnóstico es clínico, las pruebas solamente sirven para una persona y el ventilador nos va a servir para muchas, criticando las medidas que han resultado efectivas y eficientes, eh, permitiendo el sobrecupo en el transporte público, como les decía, dejándole al cubrebocas una carga muy importante, como si el cubrebocas nos fuera a salvar a todos. O sea, ¿de qué te sirve el cubrebocas en un camión con sobrecupo saturado de aerosoles de Wells? Eh, no sé, con las ventanas cerradas de los autobuses, no sé, esa falta de capacidad cognitiva para entender las necesidades o los requerimientos mínimos para que el bicho se transmita, la falta de esas herramientas cognitivas e intelectuales para detener sus opiniones, para antes de decir cualquier cosa, pasarlo por ese proceso cognitivo y racional y no emocional, nada más porque no me gusta el señor presidente, porque no me gusta el cuate que está como subsecretario de Promoción y Preservación de la Salud. Este culto al antiintelectualismo, como ya lo definió en su momento Isaac Asimov, ¿no? Que ha quedado manifiesto en esta ocasión, que la gente cree que su opinión es tan válida como el conocimiento de otros. La verdad es que nuestra estructura, nuestra conducta y nuestra estructura mental individual y colectiva queda en evidencia. Volvimos a mostrar cómo buscamos exteriorizar las cosas, no buscamos resolverlas, buscamos exteriorizar, buscar echar la culpa a alguien, exteriorizando que nos importa más criticar lo que hacen otros, en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad. O sea, está bien, me molesta y todo, pero pues yo me lavo mis manos, yo me pongo mi gel, uso mi cubrebocas, no voy a lugares concurridos, pero tampoco tengo por qué estar criticando si el otro lo hace, ese es su problema. Entonces, si yo veo eso, pues no me le acerco, no permito que esa persona se me acerque, ¿sale? Culpando a todos los de afuera, que si fuman, que si los riesgos, que si viajaron a Vale, que si AMLO, que si Gatel, que las medidas no son adecuadas, que si la gente, que si el modelo Centinela, que si la gente caminaba en la calle sin el cubrebocas, que si mi patrón no cumplió las medidas. Y mientras, ¿tú qué hiciste? O sea, tú acudías a tus reuniones familiares, que al cabo éramos poquitos, yo lo escuché muchas veces de mis pacientes, éramos puros de la casa, de que los de la casa no contagian. O sea, eh, ¿qué pasa con tu hermano el paseador o contigo que vas a las salitas o tú que estás yendo a las micheladas? ¿A poco eso no? O a las fiestas familiares. Es decir, el pretexto perfecto para quejarse de todo, para culpar a otros, para señalar con el dedo, eh, para, para que no se fijen en mí, o sea, para mostrar mi falta de resiliencia, para dejar mostrar mi resistencia al cambio. O sea, es decir, puros pretextos, ¿no? Para que no quede evidente mi torpeza, mi resistencia al cambio, mi falta de resiliencia, mi sesgo cognitivo, o sea, eh, mi incapacidad para entender que una pandemia es imparable. O sea, eso no lo estamos hablando. Precisamente por eso es pandemia, porque no se puede detener, porque obedece a la aparición repentina de casos en todas las regiones del mundo. Por eso es pandemia, en diferentes regiones, en diferentes entidades. Una pandemia es descontrolada, o sea, hay que entenderlo. O sea, si seguimos presionando echar la culpa a AMLO, no es así, es pandemia. Ni AMLO, ni Trump, ni Gatell, ni Macri, ni a quien ustedes decidan, ni Bolsonaro, ni el cuate el Bukele. O sea, no hay soluciones mágicas para una pandemia. Eh, Dejo esta reflexión para la posteridad, dejando claro que en esta pandemia han quedado claros los postulados de lo que Freud escribió ya hace casi 2 siglos en la psicología de las masas y el análisis del yo,
reafirmando mi desprecio por el comportamiento del populacho, de la gente común, pero también mi esperanza en la humanidad, o sea, lo que la humanidad es capaz de hacer, cuántas vacunas no han salido en un tiempo tan corto, eso es en lo que nos debemos de concentrar, eh, esperando que la gente que vea este video, que lo escuche o que lo lea en mis publicaciones, logre diferenciar entre las palabras gente y humanidad, entre la masa y el colectivo. Les agradezco su tiempo. O sea, es decir, puros pretextos, ¿no? Para que no quede evidente mi torpeza, mi resistencia al cambio, mi falta de resiliencia, mi sesgo cognitivo, o sea, eh, mi incapacidad para entender que una pandemia es imparable, o sea, eso no lo estamos hablando, precisamente por eso es pandemia, porque no se puede detener, porque obedece a la aparición repentina de casos en todas las regiones del mundo, por eso es pandemia, en diferentes regiones, en diferentes entidades, una pandemia es descontrolada, o sea, hay que entenderlo, o sea, si seguimos presionando echar la culpa a AMLO, no es así, es pandemia. Ni AMLO, ni Trump, ni Gatell, ni Macri, ni a quien ustedes decidan, ni Bolsonaro, ni el cuate el Bukele, o sea, no hay soluciones mágicas para una pandemia. Eh, Dejo esta reflexión para la posteridad, dejando claro que en esta pandemia han quedado claros los postulados de lo que Freud escribió ya hace casi 2 siglos en la psicología de las masas y el análisis del yo, reafirmando mi desprecio por el comportamiento del populacho, de la gente común, pero también mi esperanza en la humanidad, o sea, lo que la humanidad es capaz de hacer, cuántas vacunas no han salido en un tiempo tan corto, eso es en lo que nos debemos de concentrar, eh, esperando que la gente que vea este video, que lo escuche o que lo lea en mis publicaciones, logre diferenciar entre las palabras gente y humanidad, entre la masa y el colectivo. Les agradezco su tiempo.